Pues vamos a empezar con el tema de hoy, que es el número 54, si no mal recuerdo. A lo mejor hasta lo anoté mal, pero según yo es el 54 de la serie El Mesías y su Iglesia. Y el tema se llama Cuando surgen las excusas. Le iba a poner peros y paros, pero creo que es más apropiado cuando surgen las excusas. Y vamos a estar estudiando, yo les voy a pedir que vayan ahí a Lucas capítulo 14. Trataré de no extenderme, aunque en sí el pasaje es muy largo, pero de hecho tendríamos que empezar desde el versículo 1, donde hay un punto ahí de la curación, de la sanidad de un hombre hidrópico, ¿verdad? Mencionas, de hecho es el único caso que menciona, o que ahí Lucas le da el nombre a la enfermedad. Recordemos que Lucas era médico. Y bueno, todos estos eventos se desarrollan, como que se desencadenan en una secuencia, pero nos vamos a centrar aquí porque esto es en donde veo que está el grueso de la enseñanza. Me voy a entrar directamente ya al pasaje y me voy a ir deteniendo, haciendo algunos comentarios en algunas partes, y al mismo tiempo voy a ir haciendo las aplicaciones, ¿sí? No voy a romper ninguna regla ni de hermenéutica ni de homilética. Simplemente es una forma distinta, pero nos vamos a ir por ahí. En el versículo 7, a partir del versículo 7, ahí de Lucas 14, sígame con su vista, dice: observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles, esa es mi primer parada. Les recuerdo, estaban terminando lo que se conoce o se conocía como un día de reposo, ¿sí? Y estaban en la casa de un fariseo, es decir, varios estaban convidados ahí, había mucha gente, y por lo visto la persona que invitó pues era una persona importante. Algo que se hacía era de que eran mesas, o a veces dependiendo el número de comensales, pero podría ser alguna, si no una mesa, porque tampoco tenían mesas como nosotros las conocemos luego y vemos, a veces tenemos la idea, ¿no? Vemos las películas de la época del Renacimiento, ¿verdad? O aún medievales, y unas mesas enormes, altas, con sillas altas. Y no, los judíos normalmente las mesas eran pequeñas, eran bajitas, ¿sí? Todavía hoy en día así se utilizan, no en en lo más tradicional es así en Medio Oriente, pero son bajitas, y las sillas, bueno, pues es a nivel piso, son cojines, pero siempre está el lugar del que invita, del anfitrión, y ese se considera un lugar importante. La persona que esté sentado a la derecha del anfitrión, ese era un lugar que el anfitrión le da, y ese es el lugar del más alto honor. Y luego a la izquierda, ¿sí? Y ya de ahí, entonces, los que están mientras más cerca estuvieran de la cabecera o del punto donde se sentaba el anfitrión, pues eso, ¿qué es lo que quería decir? Que era gente importante, que era gente, como decimos en México, ¿verdad? Que estaban palancas, ¿no? Ahí, que tenían su influencia con el anfitrión, y que bueno, que el anfitrión era un hombre importante, que era un hombre pudiente, y pues la manera, a la hora de que me siento cerca de él, es que vean que es cercano a mí. Y el Señor dice que estaba observando, y a mí me llama mucho la atención esto, porque es algo que debemos de tener en cuenta. El Señor nos observa. El Señor observa lo que estamos haciendo, observa cómo nos estamos conduciendo,
Y en base a esa observación y obviamente en base a su sabiduría y en su omnisciencia, es que Él viene y nos enseña. Y aquí les da una enseñanza muy fuerte y dice, les refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fuereis convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar. Esto no quiere decir que estaban celebrando una boda. Acuérdense, ahora sí que les está contando una parábola, nada más. Sí, es un mensaje parabólico, por así decir. No te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, o sea, por el anfitrión. Y viendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da este lugar, entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. ¿Qué situación, no? De alguien así que se quiere, así como que me quiere parar el cuello, ¿verdad? Echar el caldo al pecho, ¿ah? Se quiere parar el cuello y llegar y me siento aquí a un lado, ¿verdad? Del meramente. Y llega el efectivo y dice: oye, ya está ocupado. Sí, te invité, sí eres mi cuate, pero ya está ocupado y no es para ti. Híjole, qué pena, ¿no? Y luego ahora sí que los otros dicen: híjole, pues es una mala manera de empezar una fiesta. Entonces te vas avergonzado. Fíjense, ahorita voy a llegar a este punto de cómo el Señor quiere evitarnos la vergüenza cuando nosotros no nos conducimos de la manera correcta. ¿Se fijan? Y ahorita ahí va a venir la enseñanza que se va a referir a Proverbios. Dice: mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Aquí obviamente se está refiriendo a esos asientos que los más elevados eran para las personas más honorables, ¿sí? No para los más egoístas. ¿Se fijan? Los lugares más elevados no es para los más egoístas, es para los más honorables. Sí, y los fariseos era notorio que eran buscadores de lugares y bueno, se sabía poco, ¿verdad?, de la clase de carácter que hace al hombre digno de ese lugar de honor. Pero en realidad era la ansiedad por los lugares lo que les llevaba a demostrar su indignidad, ¿sí? Y lo que de alguna manera cancelaba el mérito, si es que hubiera alguno. ¿A qué nos referimos con esto? Que por el hecho de buscar yo mi propio lugar, si yo estoy buscando mi propio lugar y abrirme paso, ¿sí? Pero esto no quiere decir que esforzarse y todo eso, o sea, no quiero que se confunda la expresión de abrir ese paso con el no ser honorable, sino el hecho de buscar una posición, de buscar un lugar de reconocimiento, que vean que ¿cómo se le llama a eso? Es orgullo, es arrogancia, ¿sí? Y dice: porque cualquiera que se enaltece, o sea, que se eleva a sí mismo, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cuando hablamos de ser humillado, póngame atención, porque este es un término que utilizamos mucho, el ser humilde, ¿sí? Pero ser humillado no quiere decir ser denigrado. ¿Ok? Ser humillado en este sentido tiene que ver con uno ocupa el lugar que es. O sea, el ser humilde no tiene que ver con me tiro al piso para que los demás me pasen por encima. Eso no quiere decir ser humilde, ¿sí? O sea, ser humilde quiere decir simplemente reconozco cuál es mi condición
cuando estoy delante de quién. Si estoy delante de un grande, por así decirlo, pues, o sea, no me voy a tratar de poner a esa altura, a ese nivel, porque no estoy, reconozco que no estoy. ¿Sí me explico? Y si fui, ahora sí que si fui invitado por alguien honorable, y bueno, pues llegas, pues siéntate. La instrucción es: no busques las primeras sillas, siéntate por ahí. Y era una manera práctica, era lo que él estaba viendo. ¿Por qué es mejor que te digan: hey, no hombre, vente para acá? Y uno dice: no, aquí me quedo. No hombre, vente. Es diferente, ¿no? Ok, ya vas. Pero uno, o sea, no porque te lleven a un lugar de más honor quiere decir que no eres humilde. Es precisamente por ser humilde que te llevan ahí, porque reconoces el lugar que tienes. Y eso es así lo que Dios quiere de nosotros. Dice la palabra que eso es lo que el Señor desea de nosotros, que andemos en humildad delante de Él. ¿Qué es esto? Que nosotros podamos reconocer nuestra posición, la posición de Él. Ahora, delante de Dios, ciertamente Él es nuestro Padre, es el Padre amoroso y todo lo que nosotros querramos. Pero ¿cuál es nuestra posición delante de Él? ¿Cuál fue la posición de Satanás? O sea, él quiso tomar un lugar que no le correspondía y para afuera. ¿Sí? Que el Señor no tolera eso. Entonces no sé si lo alcanzan a ver. Lo que esto nos enseña es que la actitud humilde, pónganme atención, no solo evita el peligro de que nos pongan en nuestro lugar, ¿sí? Pero frecuentemente la actitud humilde, ese es el camino a que seamos levantados. Es decir, eso es lo que Dios va a utilizar para, es decir, no que uno ande tratando de autopromoverse en lo que sea, ¿sí? Porque ya ven que incluso en los trabajos eso se da mucho, ¿cierto o no? Luego están ahí y uno empieza a hacerle política al otro y le tira grilla y trata de hacer lo que se vea mal y bueno, voy a tratar de que aquel se vea mal y yo verme bien en aquello que él se vio mal, pues para que me noten. Y es bien feo todo eso, ¿a poco no? Dice uno, bueno, pero es que eso es en el mundo, pero qué horrible cuando eso se da dentro de la iglesia. ¿Sí o no? Es decir, es inconcebible, esa actitud dentro de la iglesia es inconcebible, entre los hermanos esa actitud es inconcebible, no se puede pensar, es de lo más contrario al carácter cristiano, ¿sí? Por eso la recomendación, la orden que se nos da, ¿verdad? Cuando Pablo les dice a los filipenses que haya también en vosotros la misma actitud que hubo en Cristo. O sea, diciéndoles a los hermanos, consideren a los otros como superiores a ustedes. Pero cuando se habla en este sentido de considerar al otro como superior, no es de que otra vez me tiro al piso, pásame por encima y te ando haciendo la barba. No sé si me doy a entender. Pero ¿cuál es la actitud? Es te considero superior, pero en este sentido es para servirte. Porque resulta que luego nosotros no tenemos ningún problema para servir a alguien cuando decimos, este es superior a mí en rango o en autoridad, no tengo ningún problema, pero tengo mucho problema en servirle a alguien que yo no lo considere así. Y eso es una actitud altiva. Y eso la rechaza el Señor. Entonces, por eso nos dice, ármense de este pensamiento, ¿sí? ¿Cómo debemos de ver a los hermanos? Dice, sí, como superiores, pero ¿en qué sentido? Pues es, sírveles, que no te dé o sea, que no te cueste ningún problema servirle a los hermanos, ¿sí? Hay quienes tienen problemas agarrando una escoba o acomodando sillas, o sea, y dices, pues eso es servirle a los hermanos, ¿a poco no? O sea,
No sé, hay distintas áreas, ¿no?, de servicio, pero no es nada más esto estoy tratando algo que es solamente aquí dentro de la operación, pero hay muchas otras cosas en las que podemos servir a los hermanos, ¿sí? Se dijo también al que le había convidado, fíjense bien, ¿cómo primero trata? Es que esto, es tan rico cuando el Señor observa y cuando empieza a decir lo que observa y a enseñar en base a lo que está observando, porque primero vio a los que andaban por allá buscando un lugar, pero luego se voltea y así como que le dice al que invitó, también para ti tengo. O sea, tanto unos como otros debemos de cuidar siempre, el que invita como el que es invitado, debemos de cuidar el corazón, debemos de cuidar las actitudes de nuestro corazón. Se dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Póngame atención en esto, porque aquí no está diciendo, como se ha interpretado, no es una prohibición a juntarse y a llamar, invitar, pues a mis hermanos, ¿verdad? O con los que más me llevo, si quiero hacer una comida y quiero invitar al que se me dé la gana. O sea, no está diciendo que no se haga eso. Está diciendo que se cuide el corazón, ¿sí?, de no pensar, póngame atención en esto, porque ellos pensaban que al hacer eso, ellos eran dignos de recompensa, ¿sí? Que al convidar, al hacer una comida y llamaban a esos, era algo bueno que estaban haciendo y que Dios lo aprobaba y que Dios lo recompensaba. ¿Sí me explico? Como si fuera una obra para ganar un favor delante de Dios. Y les dice el Señor, pues no, nada que ver. O sea, eso no es ninguna obra. Digo, tienes un beneficio de estar con los que quieres estar. Ese es el beneficio que se tiene. ¿Cierto o no? Y que podemos invitar, por ejemplo, a los hermanos o algo, ¿no? De repente quieres invitar a tu casa a alguien a tomar un café, no sé, lo que sea. Y bueno, ya en sí mismo es una bendición y hay una recompensa por estar juntos, pero eso no es una obra que nos hace más dignos delante de Dios. No sé si me doy a entender. Y eso es lo que les está dejando en claro. Dice, mas cuando hagas banquete, o sea, si realmente lo que tú tienes en mente es hacer una obra de misericordia, pues a estos no les estás haciendo, a tus vecinos ricos, a tus parientes, a tus hermanos, a tus amigos, no les estás haciendo una obra de misericordia, porque ellos te la pueden devolver. Dice, mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Dice, y seréis bienaventurados. ¿Por qué? Porque le está diciendo, mira, esos de ahí sí no tienes esperanzas de que te regresen nada. Ahora sí que ahí lo caído, caído. ¿Sí? Ahí no estás esperando que te regresen un favor. Ahí no es de que, bueno, pues quiero hacer relaciones y no. Simplemente estás supliendo una necesidad de gente. ¿Quieres hacerlo y decir, o sea, si quieres hacer una obra de misericordia que surge de tu corazón, pues hazlo con aquellos que tienen esa necesidad? ¿Sí lo alcanza a ver? Porque nosotros, voy a hacer una pregunta. Si vamos a decir que hacemos una rica cena ahorita, y de repente ustedes piensan que están trabajando ya con los niños, ¿verdad? Pero no, ya salen aquí ya con montan un buffet, pero a todo dar, ¿sí? Libre de cosas de gluten, y un así que cuando abren así las cacerolas, ¿verdad? ¡Ay! ¿Verdad? Y los jugos gástricos empiezan a todo lo que dan
Y podemos tener una bonita convivencia, ¿sí o no? Pero pregunta, ¿esa es una obra de misericordia? Ahora, ¿se agrada a Dios en que se haga algo así? ¿Es algo bueno en lo que Dios se complace también? ¿Ustedes qué creen? Sí, pero no es una obra de misericordia. ¿Sí lo alcanzan a ver? Eso es lo que está enseñando, guardando ahí el corazón. Dice, porque ellos no te pueden recompensar, ¿sí? Pero te será recompensado en la resurrección de los justos. O sea, ahí sí Dios eso sí lo toma, ¿sí? Como un acto de obediencia, porque viendo la actitud y la práctica que tenían los fariseos, estas sugerencias, esta enseñanza que está diciendo ahí el Señor Jesucristo, parecerían así como que muy nuevas y muy revolucionarias, pero en realidad no eran nada nuevas, ya estaban en la ley de Moisés. Esto vez tras vez ya estaban dentro de la ley para los israelitas, que era incluir a los pobres, a los extranjeros, a los huérfanos y a las viudas a sus banquetes. Vengan conmigo ahí en Deuteronomio capítulo 16, Deuteronomio 16, versículos 11 y 12. Dice, este es uno de los tantos pasajes que lo mencionan. Te alegrarás delante de Jehová, tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habita en tus ciudades, y el extranjero, el huérfano y la viuda que viven entre los tuyos, en el lugar que Jehová tu Dios haya escogido para poner allí su nombre. Vean el versículo 12. Acuérdate que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. O sea, en todas las fiestas solemnes, por ejemplo, que tenían que ver con pues, que había comida en abundancia, ¿sí?, de parte de los que tenían, era incluir a todos. Y de hecho, la misma ley, yo esto se los he comentado en otras ocasiones, pero la misma ley no empieza diciendo no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esos son los 10 mandamientos. Ese es el concentrado de la ley. Pero la ley empieza diciendo cuida de la viuda, del huérfano, ¿sí?, de los que están en medio de ti. O sea, no te olvides de ellos, no los margines. Porque las viudas viudas, huérfanos y extranjeros era el grupo más vulnerable. Y lo que les está diciendo, hey, yo he hecho misericordia con ustedes. Ustedes siendo esclavos, yo los saqué de ahí y así y así. Yo he tenido misericordia. Cuando tengan gente así alrededor de ustedes, tengan misericordia de ellos como yo la tuve de ustedes. Esa es una actitud que debe de existir en nosotros. Sin embargo, se fue perdiendo y de alguna manera luego nos insensibilizamos a eso. ¿A poco no? ¿Cierto o no? Pero nos vamos haciendo indolentes y nos vamos haciendo selectivos y justificamos el ser selectivos. Y debemos de usar de misericordia. Si alguien nos pide, seguramente tendremos algo que dar. ¿Sí o no? Porque yo creo que todos los que estamos aquí estamos muy bendecidos. Seguramente, como lo he dicho en otras ocasiones, no tenemos todas las cosas que quisiéramos tener, ¿verdad? Pero tenemos más de lo que necesitamos realmente. Tenemos más de 2 o 3 prendas para ponernos. ¿Y cuántos cambios de ropa podemos usar al mismo tiempo? Tenemos un solo cuerpo. Entonces ya tener más de uno ya tengo. No sé si lo alcanzan a captar. Creo yo que ninguno de nosotros, andamos buscando entre la basura para llevar comida a nuestra mesa.
¿O sí? O sea, no andamos yendo, yo al menos no he visto, no me he encontrado con nada, pues, cuando andaba buscando, pero no hay ninguno de los que estamos aquí que vayamos al basurero ahí de McDonald's o de Burger King o de alguna de esas cadenas que tiran un montón de comida que dices, pues, bueno, no puedo decir que es comida buena, es comida de lo más chatarra y de lo más dañina, ¿no? Pero a lo que voy es sacia. ¿Me explico? Y hay gente que vive de eso. Hay gente que eso es lo que come. Hay gente que va a los restaurantes y de los basureros luego salen cosas que utilizan y con eso comen y de eso llevan a los suyos. Nosotros no tenemos eso. No estamos en esas condiciones. A lo mejor no nos comimos el filete miñón que nos hubiera gustado tanto comernos, o esto o aquello, ¿verdad? A lo mejor fueron unos frijolitos con un arrocito, ¿verdad? Y gloria a Dios, con unas tortillitas así gruesecitas y una salsita así bien martajada. No le hace. Con un pedazo de arrachera, como le decía, a mí me gustan las tortillas de harina así puras con un pedazo de arrachera, ¿verdad? Así una cachetada de guacamole, ¿verdad? Ahí, vámonos. Sí me explico, o sea, puede ser algo muy sencillo, pero es una bendición. Y tenemos que acordarnos también que hay otros que no tienen y poder sembrar en sus vidas. ¿Estamos aquí? Entonces ya sigue avanzando, porque la enseñanza sigue. Acuérdense, el Señor acá empieza a observar cuando la gente se empieza a acomodar, ahí les da pues les saca unos calambres, ¿verdad? Y luego también o sea, los empieza a ubicar, ¿verdad? También al anfitrión, también le da su pastilla de Ubicatex, ¿verdad? Pero sea cual sea la circunstancia, está poniendo que las motivaciones del corazón sean las correctas, como en todo lo que debemos de tener. Entonces, fíjense bien. Es que esto me llama. Luego, hace un par de días que estaba leyendo todo esto, luego yo no sé ustedes, pero luego hay pasajes que uno lee y se los imagina. ¿Sí les ha pasado? Yo de repente me los imagino y me suelto riendo, porque digo, no quiere decir que sea así, pero luego hasta como que las voces y las caras, no sé, me imagino las expresiones. Y estaba ahí, estaba leyendo y me empezó a dar mucha risa, porque dice, o sea, el Señor hablando, ¿no? Luego dice, oyendo esto, uno de los que estaba sentados con él a la mesa, o sea, le estaba poniendo atención, o a lo mejor estaba hablando por acá y y volteó, dice, a la mesa, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. O sea, así como que el clásico metiche queda bien, ¿no? Así como que quiere decir algo trascendente, ¿no? Algo relevante, y se termina exhibiendo, ¿no? A lo mejor no, a lo mejor era un hombre genuino, ¿verdad? Que escuchando esto dijo, ay, qué bendición, comer en el reino de Dios, no sé, ¿verdad? Pero yo me lo imaginé como un metiche, así como que a lo mejor ahí Pedro extiende la mano y le dice, a ver, pégame por preguntón, ¿verdad? Pero dice, ay, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y se voltea, dice, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena. Aquí ya cambió la figura, fíjense, un hombre hizo una gran cena y convidó a unos poquitos. ¿Así dijo? No, convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decirle a los convidados, venid,
que ya está todo preparado. Subrayen eso. Fíjense, la invitación es: vengan, ya está todo preparado. Ya nomás vengan, ¿sí? Dice, y todos a una comenzaron a excusarse. ¿Qué hicieron? De ahí el nombre del tema: cuando surgen las excusas. Paros y peros, ¿sí? El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Una pregunta: ¿tenía que ir justamente ese día a revisar su hacienda? Es decir, ¿se le iba a mover tantito el terreno? O sea, pues luego, como de los terrenos que andan por acá, ¿verdad? Que los compran allá en la sierra y de repente ya tienen un frente de playa, ¿no? Pero esas son por tranzas que hacen. Pero no, o sea, yo quiero que noten esto. Lo primero que le dicen, ¿no? O sea, no quiere decir que fueron 3 los que se excusaron, dice, y todos. ¿A quiénes? A los que se les invitó. A los que hubo así, se empezaron a excusar, y las excusas que metieron fueron estas, ¿verdad? He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Y dices, bueno, pues cada quien, ¿no? Y otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Bueno, hasta educados se veían, ¿no? O sea, sí, tengo unos tractores ahí. Sí, tengo una maquinaria, tengo esto, compré acá, tengo que ir a verla, tengo que ir a probarla. Oye, pero no puede esperar. Yo quiero que noten algo, ¿sí? Son cosas materiales de lo que estaban hablando. Quiero que vean los enfoques. Otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. ¿Y eso qué? ¿Te acabas de casar y qué? Pues tráete a tu mujer. ¿Sí? O sea, ¿qué tiene? ¿Qué tiene que ver? Pero yo quiero que noten esto. La razón para interponer una excusa es no considerar lo suficientemente importante la invitación que se recibe o la asignación que se da. Y es esencialmente porque no se considera una prioridad o una necesidad. ¿Se lo repito? La razón para interponer, para que surja una excusa, ¿cuál es? Que no consideraban que era importante atender la invitación. O si se te encomienda algo, si se nos encomienda algo. En este caso era una invitación. Entonces no considero, fíjense, vean la actitud, porque acuérdense que ese es el tema, ese es el hilo que trae el Señor desde un principio, una actitud de soberbia, ¿sí? La autoexaltación, tache a eso. Es decir, me invita y digo, no, pues no puedo porque tengo esto otro. O sea, no te considero a ti lo suficientemente importante como para atender un llamado tuyo. ¿Sí? O no considero que necesite eso a lo que me estás llamando. No lo considero necesario. Luego entonces, como tengo otras cosas más importantes que hacer, pero te ruego que me excuses. ¿Lo ven? O sea, no considero que tengo necesidad. Y aquí a mí me brinca mucho. Esto me brinca mucho en la iglesia. Y no solamente de manera general, pero de manera local. Hace un momento cantábamos, ¿verdad? Quiero sentarme a tu mesa. A mí me quiebra esa canción. Es una predicación, la verdad.
¿sí? Yo una de las cosas que debo decirles, les voy a abrir, creo que nunca había dicho esto, y no está en mis apuntes, lo estoy diciendo por el Espíritu, ¿sí? Pero una de las cosas que más miedo tengo yo perder es la capacidad de escuchar a Dios. A lo mejor si no puedo ver, bueno, pues me quito los lentes y ya el batallo. O sea, no estoy muy lejos de eso, ¿verdad? No escuchar como quiera. ¿Qué sentidos? Pero el sentido espiritual, el oído espiritual, la vista espiritual, uy, pues, sí me da mello. Eso sí es sí me da temor eso, la verdad, les soy honesto. Y bueno, de repente podemos notar esto, ¿verdad? Se pone pan, se prepara comida. Esta palabra, estas enseñanzas que se preparan, ¿usted considera que vienen de parte de Dios? Es decir, le nutren su alma, su espíritu, ¿sí? Los enfocan a que tengan, o sea, es decir, después de las enseñanzas, de recibir una enseñanza, ¿son atraídos a darle respuestas a Dios o a darnos respuestas a nosotros? ¿O son atraídos a los pastores? ¿Son llevados a Dios? ¿Buscan darle respuestas a Dios y anhelan que Dios los transforme y que el carácter de Cristo cada vez sea más evidente en sus vidas? ¿Sí lo pueden ver así? Entonces, ¿de quién viene esa enseñanza? Ok. Otra pregunta. ¿Por qué? No por qué. ¿Cuál sería o cuál será la reunión más importante? ¿Cuál reunión es más importante? ¿La de los domingos o la del miércoles? ¿Sí? ¿Sí se le hace? ¿Pero usted cree que ese sea el pensamiento general de la iglesia? Digo, la asistencia lo demuestra. ¿Sí lo ven? No se considera importante. Te ruego que me excuses. Porque es al mismo Dios que adoramos el miércoles que el domingo, ¿cierto o no? Es al mismo Dios, usamos los mismos cantos, ¿sí? Es al mismo Dios que adoramos. ¿No es su misma palabra que se expone? ¿Qué diferencia habría de decir, este es un mensaje para el domingo y este es un mensaje para el miércoles? Pues solamente el corte, que es distinto cuando es una enseñanza, cuando es una predicación. ¿Están de acuerdo? Una cosa es una enseñanza. Yo ahorita esto que estoy haciendo, esto es una enseñanza, no es tanto una predicación, es más una enseñanza. Y el corte es diferente cuando se enseña a cuando se predica. Pero es la misma palabra de Dios. Es decir, el mensaje sigue siendo la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando teníamos por ejemplo, las enseñanzas los domingos en la mañana antes de empezar la reunión? Eran a las 8 de la mañana, ¿no? Creo, algo así. A mí me gusta ese horario, aunque luego trae la voz que parece que hizo gárgaras con clavos, ¿verdad? Pero pues a esa hora, ¿verdad? Todavía ni calienta uno ni nada. Y se oye todo así, ¿verdad? Pero bueno, y es una misma enseñanza que se puede dar en cualquier otro día y a cualquier otra hora, pero es que el mensaje es el mismo. Sin embargo, ya en la praxis, nosotros podemos ver que desgraciadamente no es ese mismo pensamiento que existe de manera general en la iglesia. Porque yo creo que todos los que estamos aquí trabajamos y algunos venimos más cansados que otros
Dices, bueno, a veces pues, está uno enfermo. Si estás enfermo, pues no puedes porque estás enfermo. ¿Sí me explico? O estás fuera, o estás trabajando por el horario, no lo sé. Yo siempre en donde voy a recaer en el mismo punto y voy a seguir, no quiero decirlo de una mala forma para que no se malinterprete, pero voy a seguir golpeando el mismo punto o clarificando, más bien, es mejor esa expresión, clarificando, es el hecho de cuando tengo la opción de no hacerlo, cuando prefiero otra cosa a ir a sentarme a la mesa del Señor. Que a veces uno dice, pues sí, no tengo ganas, pero pues voy porque es importante, porque es Dios hablándome. ¿Me explico? Y a lo mejor no entendí varias cosas, pero mi espíritu se nutrió, mi alma se fortaleció, vi a los hermanos, pudimos orar, pudimos adorar. No lo sé. ¿Sí? Entonces mi punto es, es que tengo la opción, pero aquí es cuando surgen las excusas. Tengo mucha ropa que lavar. Tengo mucho esto que hacer, tengo mucha tarea, ¿verdad? Bueno, pero pues no veas tele, entonces. Sí. O sea, en lugar de llegar y de terminar de lavar o de lo que se tenga que hacer y de aplastarse, ¿verdad? A las 10 de la noche y acostarse a las 2 o 3 de la mañana viendo un par de películas, pues no veas esas películas, o sea, mejor aprovecha ese tiempo, ¿verdad? Haces esto otro. O sea, el día siempre ha tenido 24 horas, mis amados. Así de sencillo. Aquí es una cuestión de prioridades. Esto es una cuestión de prioridades. Una excusa, por definición, es un motivo o pretexto que se invoca, escuchen bien, para eludir una obligación o disculpar una omisión. Lo voy a repetir. Esta es definición de la Real Academia de la Lengua Española. Una excusa es un motivo o pretexto que se invoca para eludir, es decir, para hacer a un lado una obligación o disculpar una omisión. Ese te ruego que me excuses, ¿sí? Es una excusa precisamente. Están interponiendo un motivo o un pretexto para hacer a un lado una invitación, en el caso del texto que estamos viendo. ¿Sí? ¿Sí vamos bien hasta aquí? Seguimos avanzando. Aquí, pues los que saben dicen que, y bueno, tiene su razón de ser. Esto es una enseñanza que viene trayendo el Señor Jesús, ¿verdad? Que aquí se estaba refiriendo a Israel, ¿sí? A la nación de Israel. Y que bueno, ahorita me voy a meter ahí más. Dice, vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Yo les recuerdo que esto es una parábola, digan conmigo, parábola. ¿Sí? Y las parábolas tienen por objetivo enseñarnos una verdad espiritual, aterrizar una verdad espiritual. No, el objetivo de una parábola no es de buscar alegóricamente el significado de cada elemento de la parábola, porque eso siempre ha metido en muchos problemas. El propósito de las parábolas no tiene un mensaje oculto, ¿sí? Las parábolas es un mensaje claro que es para comparar, para traer una enseñanza espiritual a lo práctico. Dice, vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad
y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Se fija, es el mismo grupo de personas que mencionó, porque todos estos eran miembros de la comunidad judía que los consideraban inferiores ceremonialmente inmundos. ¿Okay? Entonces no habían sido convidados a la comida anterior, bueno, ahí en donde estaban. No invitaban a un montón de cojos y de pobres, no lo hacían, ¿sí? Este era un acto, mis amados, de discriminación, ¿sí? Y bueno, en efecto, los fariseos habían estrechado aún más la invitación por su legalismo negativo y por su exclusivismo egoísta. O sea, es decir, ¿qué es lo que los llevaba a seleccionar a quién invito? ¿Un legalismo o un egoísmo? ¿Se fijan? Pero excluían ¿a quiénes? Pues a los necesitados. Dice, y dijo el siervo: Señor, o sea, se entiende que pasó un tiempo. Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. O sea, ya trajimos un montón, ¿sí? Ya salimos a ver ahí, órale, tú, vente. No, pero, órale. Dijo el Señor al siervo, versículo 23: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. O sea, no los que fueron convidados. Ahora, los que fueron convidados, los que llegaron les iba a decir: no, a ti te invité y tú no viniste. ¿A quién se refiere con los convidados? A los que se excusaron. Ahora, ¿quién los excluyó de que no iban a comer? ¿El padre de familia o ellos mismos? Es decir, se quedaron sin esa cena especial porque el padre de familia o ese personaje importante que los invitó los rechazara, o porque ellos se autoexcluyeron, ellos se autoexcusaron. ¿Cuál será la razón? Entonces hay que ir leyendo bien, ¿cierto? Luego si leemos así nada más, nos golpea, y muchas veces, como lo vamos a ver ahorita, a veces la forma, la sintaxis, las mismas versiones de la escritura, nos tenemos que detener a estudiarla para entender y poder extraer el mensaje que trae ahí. Fuérzalos a entrar, y atención con esta frase, porque aunque la traducción es buena, ¿sí? La palabra que se utiliza ahí para forzar está bien traducido. O sea, forzar es una buena traducción, pero lo cierto es de que el sentido que nosotros le podemos dar, o que usualmente se le da, no es el correcto. Sí está bien traducido, pero el sentido que tiene, cuando nosotros escuchamos algunas palabras, tienen un cierto sentido. Ahora, póngame atención, una misma palabra para muchos puede sonar de una manera muy diferente, puede tener un sentido muy diferente para unos que para otros. Hay palabras que pueden sonar para unos muy fuerte y hasta así como que rayando en una grosería, mientras que es una palabra perfectamente educada y perfectamente correcta y bien aplicada. ¿Sí me explico? Pero para otro le golpeó esa palabra. Entonces así nos pasa cuando vamos a la Biblia. Hay expresiones que nos tenemos que detener a ver de qué está hablando, para que no nos quedemos con una impresión que no es el mensaje que está dando. Entonces no está diciendo oblígalos, mételos aunque no quieran, ¿verdad? Ignora la voluntad de ellos, imponte, ¿verdad? Nada que ver. Fuérzalos a entrar, no les está diciendo agárrales, hazles manita de puerco y mételos aunque no quieran meterse, ¿verdad?
Porque esto, miren, lo voy a decir, pero esto era bandera en la Santa Inquisición, que de santa no tenía nada. Esta fue bandera que se utilizó, por ejemplo, para traer el cristianismo a muchos lugares. Era por la fuérzalos a entrar. ¿Sí? Y pensaban que estaban haciendo un trabajo correcto y no quiere decir eso. ¿Sí? La palabra para decir, o que se traduce como forzar, es la palabra anankazó. Y esto habla, el vocablo es ananqué, que quiere decir necesidad. Quiere decir necesidad. El sentido, o sea, la raíz de la palabra para decir fuérzalos es necesidad. Esa es la raíz de esa palabra. ¿Sí? Pero entonces el sentido y la implicación de la frase fuérzalos a entrar es de hacerles ver, es de persuadirles de su necesidad. O sea, mediante la persuasión, no mediante la fuerza. Es ve y hazles ver cuál es la necesidad que tienen. Oye, yo te hice una invitación y así te estoy invitando cordialmente y no lo rechazas, habrá quien lo aceptó, ¿verdad? Pero dice, no están reconociendo la necesidad. Obviamente aquí este personaje importante que invita lo podríamos interpretar como Dios mismo, que gentilmente nos hace una invitación, gentilmente le hace la invitación al hombre para que venga a su casa, que venga con él. Pero metemos excusas, paros y peros, ¿sí? Y dice, pues ve entonces con los que tienen una necesidad más evidente. Y aún a ellos dice, persuádelos. Cuando está hablando de los pobres y que se refiere a pobres, son pobres. Son pobres que tenían nada más lo que traen puesto, que comieron lo que hayan comido y que no sabían qué o qué más iban a comer luego, que probablemente no tenían ni siquiera un lugar en donde dormir, que no tenían un techo seguro o fijo. ¿Sí lo ven? Hacerles ver esa necesidad, decirles, oye, pues yo no sé dentro de 25 años, pero mira, hoy vas a tener comida, hoy vas a tener esto, hoy vas a tener lo otro, y a los cojos, a los necesitados, oye, va a ser un momento en donde vas a descansar, tienes necesidad de esto, y se persuádelos. Hazles ver la necesidad, hazles ver que ellos necesitan ir a la casa de ese hombre que los está invitando, hazles ver. Eso es lo que está diciendo. Y esa es la función de nosotros como iglesia, fíjense. Hacerle ver a la gente, no forzarlos a entrar en ese sentido. Hacerle ver a la gente, esta es tu necesidad, mira por esto, y persuadirlos. Por eso el apóstol Pablo les dice a los corintios como si nosotros rogásemos, ¿sí? Reconciliaos con Dios. O sea, esa es una necesidad, hacerles ver a los hombres, a las mujeres, pues, ¿sí? A los seres humanos la necesidad que tienen del Señor, que tenemos del Señor. No importa si es una persona encumbrada, no importa si es una persona que no tiene otra cosa que ponerse más que lo que trae puesto. La necesidad es la misma. Yo quiero que noten que en esta parábola el padre de familia no hace diferencia entre unos y otros. Pero él llama y lo que él espera es una respuesta. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Fórzalos a entrar, de ninguna manera sugiere, ¿verdad? Que Dios está enojado con la raza humana y que solo Él salvará a unos cuantos que Él decida salvar. No, esto no sugiere eso. De hecho, en el texto no hay un pensamiento de una salvación forzosa. Aquí no está hablando para emplear la fuerza,
sino para constreñir, que esa es también otra de las palabras de las que se traduce fuérzalos, es constreñir, hacerles ver la necesidad, o sea, constríñelos en contra de toda vacilación que los pobres puedan tener, ¿sí? ¿Qué cosa te hace vacilar? Bueno, pues, o sea, vacilar no de vacilón, qué rico vacilón, no, sino de dudar, de dubitar. Pues no sé, ¿por qué? ¿Qué cosa? Dice, convéncelos. Por eso, mis amados, es muy importante que nosotros conozcamos muy bien el Evangelio de la gracia, para que no andemos utilizando argumentos que no constriñen, que no hacen ver la necesidad. No, ven porque veo que tienes problemas y para que el Señor te los arregle, y a lo mejor van a tener más. No, ven para que tu negocio prospere, ven para que el Señor te dé un trabajo, ven para que tu matrimonio se arregle. Pues a veces eso no depende. A veces, escuchen bien, no que Dios no lo pueda hacer, pero a veces eso no depende de Dios. Eso depende de uno. Porque para que un matrimonio se arregle se necesita la voluntad de los dos. Se necesitó la voluntad de los dos para que se metieran en el matrimonio, ¿no? Pues se requiere la voluntad de los dos. ¿Y qué pasa si uno sí la tiene y el otro no? ¿Lo ven? No, pues fuérzalos. No, o sea, no sé si lo alcanzan a ver. Por eso es muy importante que tengamos en claro, mis amados, ¿a qué vino Cristo? ¿A qué vino? ¿Cuál es el objetivo de que Él haya venido? ¿Por qué tuvo que morir en la cruz? Que podamos explicar el nacimiento virginal. Vamos a explicar eso. Oye, pero es que eso es irracional. Sí, yo lo sé, pero hay que explicarlo. La Biblia dice esto es lo que Dios dice. Hay que hablar de su obra, hay que hablar de su vida, hay que hablar de su muerte expiatoria en la cruz, ¿sí? De su resurrección, de su ascensión y de su próxima venida. Todo eso lo tenemos que manejar aquí, ¿verdad? O sea, más allá de que no, pero es que a mí me están preguntando que si los ovnis, que ahora uno que estuvieron viendo ahí en Cozumel, hoy hasta sacaron unas fotos ahí en el Facebook, y sí, ahí que la Biblia, ¿qué dice de eso? ¿Quién sabe, mano? Pues no le escribió Jaime Maussan. O sea, ¿sí me explico? Y que si los dinosaurios, y que si los extraterrestres, y que si la bestia tenía callos o qué. ¿Eso qué? ¿Eso qué? Pero a veces la iglesia, los maestros de la iglesia, al no enseñar la palabra de Dios, la iglesia se desvía por otro lado. ¿Ven? Entonces aquí lo que continúa más bien es el énfasis a la humildad como un elemento indispensable en la relación con Dios y con los hombres. ¿Sí? Es el hecho de que entendamos que todas las iniciativas de Dios son para bendecirnos. Las invitaciones de Dios, ¿a quién benefician? Las iniciativas de Dios, ¿a quién beneficia? Los mandamientos de Dios, ¿a quién beneficia? Cuando Dios nos dice no adulterarás, ¿a quién se beneficia de no adulterar? El que obedece. ¿Sí? ¿Quién se beneficia de no codiciar? ¿Dios? No, pues el que obedece porque el que anda codiciando ahí, ahora sí que, como dice en la carta a Santiago, ¿verdad? Arden de envidia y no oran y oran mal, ¿verdad? Y están ardiendo de envidia y hasta matan si pueden. Y no tienen paz y no tienen sosiego y ahí andan porque están codiciando. No codicies, ¿verdad? Y así, cada uno de los mandamientos, cada una de las instrucciones de Dios es para nuestro beneficio, es para nuestra propia preservación. Dios es inmutable.
Hagamos caso o no hagamos caso, Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Imagínense nada más que Dios lo alteraran la obediencia o la desobediencia de sus criaturas. ¿Se imaginan qué deformidad de Dios? ¿Qué espanto sería? Todo el tiempo iba a estar cambiante, porque ahorita obedecemos y luego, a veces y luego no. Y agarramos una rachita que muy bien, ¿verdad? Y cuando agarramos las rachitas que no tan bien, imagínense que Dios se alterara con eso. Que Dios, ¿se imaginan? Mejor ni se imaginen. Mejor ni se imaginen. Entonces, no podemos disfrutar de esos beneficios, ¿verdad? Si nos autoexaltamos o si anteponemos excusas, porque tanto la autoexaltación como las excusas son antagónicas a la humildad, son contrarias a la humildad, y eso es lo que está enseñando a lo largo de todo este pasaje, el par de parábolas. La autoexaltación y las excusas son contrarias a la humildad, ¿sí? Y a mí me llama mucho la atención cómo, ya estamos en la conclusión, de cómo el Señor aprovechó la oportunidad para explicar que mucha gente que estaba allí no estaría presente en el reino de Dios. Y cómo en lugar de ellos, de los que se jactaban de que sí estarían ahí, más bien que iban a estar muchos despreciados. Y ahí es una patadita a los judíos para decirles: los gentiles van a estar. A aquellos que ustedes rechazan, esos son los que van a estar. O sea, ¿qué es eso? Golpeándoles, ¿qué? El orgullo. Golpeándoles el orgullo. Tas. El pastor Julio Márquez ha enseñado algo muy, muy sencillo, pero muy poderoso. Yo lo he escuchado más de un par de veces. Y él dice: todo se soluciona con humildad. Él le hace una pregunta, ¿verdad? A ver, piensa en un problema que no pueda ser resuelto con humildad. A ver, pensemos. Hay que correr la ardilla, nomás no les vaya a pasar así como el hámster, ¿verdad? Del videíto que sale volando. ¿Sí? Pero a ver, pensemos. Si el mayor problema del hombre fue resuelto con el mayor grado de humildad, y si el mayor problema del hombre, que es el pecado, fue resuelto con humildad, ¿qué problema tenemos que no pueda ser resuelto con humildad? Está sencillo, ¿no? Es sencillo, pero muy poderoso. Sí, porque la humildad es el antídoto contra el orgullo, precisamente. Sí. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién habitará ahí? Dice: pues el limpio de manos, el que no ha elevado su corazón a cosas vanas, que no se ha autoexaltado. Y mis amados, nada hay más que sea importante, y no hay nada más importante para el hombre como abrazar, como recibir el mensaje del Evangelio, ¿sí? Por un lado, para quienes ya lo hemos recibido, pues que cuidemos de no tener una actitud que pueda rechazar las invitaciones que tenemos de parte del Señor para venir y sentarnos a su mesa, alimentarnos y descansar. Es algo que tenemos que cuidar. Eso es lo que he estado diciendo a lo largo de toda la tarde, bueno, toda la enseñanza de la hora pasada que llevo. ¿Sí?
revisar ahí en nuestro corazón qué es lo que está diciendo, qué es lo que puedo anteponer, ¿verdad? Sí, ya abracé, sí, ya soy creyente, pero luego desperdiciamos. Yo creo que comenté la semana pasada o en el domingo de que luego no aprovechamos las oportunidades que tenemos para cuando hay un momento para aprender de la palabra de Dios. Debemos de aprovecharla, ¿sí? Aún cuando que vamos a convivir y yo no quiero decir que es todo el tiempo, a ver, todos abran sus Biblias, ¿no? No, pero ¿de qué cosas hablamos? Porque luego a veces entre cristianos, yo digo, ay, no quiero escuchar esto, me dan flojera, puras cosas de la carne. Nada que ver, y yo no estoy diciendo otra vez, o sea, no estoy hablando de ser espiritufláuticos, pero de la abundancia del corazón habla la boca, ¿cierto o no? Luego a veces así empiezan a brotar vanidades y empiezan a brotar tontería y media, y debemos de tener cuidado, porque la Biblia nos dice que aún entre nosotros, ¿cómo debemos de hablar? Dice, palabras bien sazonadas, que animen, que bendigan, ¿sí? Que edifiquen, o sea, no dice con himnos y cánticos espirituales. Esto no quiere decir, hola Sinaí, ¿cómo estás? Aleluya, gloria a Dios, muy bien, ¿sí? O sea, no quiere decir que eso, ¿verdad? O Joel, Dios te bendiga, ¿cómo te va? Y se suelta con el Salmo 119, o sea, no estamos hablando de eso, ¿sí me explico? Pero tú escuchas a una persona y tú sabes, aun cuando quieren apantallar, como el metiche que vimos ahorita ahí, ¿no? Hay una buena cena ahí en el reino. Ay, mira. ¿Sí? No me quieras engañar con los delirios de tu mente loca, dices, ¿no? No, mis amados, la mejor manera de mantenerse sinceramente humilde siempre va a ser conservando nuestra mirada en Jesús. Esa es la mejor manera, ¿sí? Si hacemos esto, entonces el verdadero mérito siempre va a ser de Él, siempre va a ser del Maestro. Y eso ocultará de tal manera cualquier merecimiento mezquino que nosotros pensemos que podemos tener. Es que tengamos muy claro que no tenemos méritos de nada, que todo lo que recibimos es por gracia. Hace un tiempo, ahora nos bromeamos, somos amigos con un pastor de otra ciudad, ahí en otro país, y me dijo, no, es que sí los queremos recibir, dice, pero para recibirlos como se merecen. Le dije, no seas gacho, le dije. No, me vas a mandar a dormir a un parque, está haciendo mucho frío ahí. Le digo, no, me vas a dejar ahí debajo de un puente. No, mejor hospédame con gracia, le digo, ¿no? No, sí es cierto, me dice, mejor, órale, pues si me da lo que mereces, ahí quién sabe dónde me vas a botar, le digo. No seas así. Y luego uno a veces dice eso en broma, pero entre broma y broma la verdad se asoma. Porque sí hay quienes sienten que merecen, porque es tentador. ¿Sí me explico? Entonces es mejor conservar ahí, no, o sea, es que no hay ningún mérito, todo el mérito es de Él. Todo el mérito es de Él. Al que adoramos es a Él, el mensaje que se predica es el mensaje de Él. Sí, pero es que a mí me bendijo mucho, qué bueno, gloria a su nombre, pero es su palabra, gracias a Dios, es su palabra. Eso es lo que nos edifica y por su gracia ahí vamos caminando todos, ¿sí? Y de esa manera, tanto más conscientes estemos de la gracia del Señor, la vamos a apreciar. Créanme que las excusas no van a salir, porque a veces se piensa eso, que a causa de la gracia,
pues me puedo excusar, al cabo no tengo la obligación de hacerlo. Pero mis amados, la gracia lo que hace es precisamente hacernos ver o sea, nos hace más conscientes de nuestra condición y de la bondad de Dios. Y si yo estoy más consciente cada vez de la bondad de Dios, ¿cómo he de menospreciarla? ¿Cómo he de menospreciar su mesa? ¿Cómo no voy a valorar el alimento que se pone en su mesa? ¿Cómo voy a preferir otra cosa? ¿Cómo voy a preferir quedarme a ver una película y descansar porque merezco descansar? Porque tuve un día muy estresado y no. Además el Señor entiende. Son actitudes en el corazón de los creyentes. Y eso precisamente es lo que en esta enseñanza, esa es la parte medular que veo en esta enseñanza. ¿Sí? Pues terminamos con esto y vamos a dejar un tiempo si hubieran preguntas y respuestas.